Hola, hola, espero que te encuentres muy bien y prepárate porque en este video veremos construcción y clasificación de cuadriláteros. Así que vamos a comenzar. Y vamos a empezar primero con la clasificación. Antes de construir los cuadriláteros, pues es primero conveniente saber cómo se clasifican, cuáles son, sus tipos, las características de cada uno, y eso es lo que vamos a aprender en esta primera parte del video. En este caso, bueno, hay que recordar primero que los cuadriláteros son figuras geométricas que poseen cuatro lados, por eso se llaman cuadriláteros. Cuadri, cuatro, cuatro lados, ¿sí? Entonces, todo bien con eso, ¿verdad? Dentro de estas figuras, dentro de los cuadriláteros, encontramos dos pares de lados opuestos, ¿sale? Por ejemplo, si tú dibujas un cuadrilátero, un cuadrado o un rectángulo, tienes el lado de arriba y de abajo, pero también el de la izquierda y la derecha, ¿sale? Estos lados no comparten vértices y los lados continuos, los que están uno junto al otro, eso sí comparten un vértice. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de estos cuadriláteros. El primero de ellos es el paralelogramo, o bueno, en este caso, como vamos a ver varios, serían los paralelogramos. Son aquellos que tienen dos pares de lados opuestos y que son paralelos, ¿sale? ¿Esto qué significa? Vamos a ver algunos casos. Vamos a utilizar aquí nuestra herramienta. Excelente, aquí está. Por ejemplo, esta figura de aquí, ¿qué es? Es un cuadrado. ¿Cuál es la característica del cuadrado? Su característica es que todos sus lados son iguales, ¿sí? Tiene cuatro lados iguales, todos son iguales, y sus dos pares de lados paralelos también, que sería este de aquí arribita, este de arriba es paralelo a este de abajo, el de la izquierda es paralelo al de la derecha, y cuando se juntan en el vértice, estos dos lados continuos forman ángulos de 90 grados, ¿sale? Esa es la característica de los cuadrados, que tienen todos sus lados iguales y sus ángulos internos son rectos, es decir, 90 grados, ¿va? Esa es la característica de los cuadrados. También tenemos a los rectángulos. También tienen sus dos pares de lados paralelos. El de arriba es paralelo al de abajo. El de la izquierda es paralelo al de la derecha. También sus ángulos internos son ángulos rectos, por eso se llama rectángulo. Pero la diferencia es que sus lados ya no son iguales. Son iguales, pero 2 a 2. O sea que el de arriba es igual al de abajo y ya. El de la izquierda es igual al de la derecha. Y eso es todo, ¿sale? Ya no son como el cuadrado, que ahí sí los 4 eran iguales. Aquí no, aquí son iguales 2 y 2, ¿sale? Esa es la característica principal de los rectángulos, ¿ok? Que tiene sus lados paralelos, 2 y 2, izquierda y derecha, arriba y abajo, pero son de diferente tamaño. Y sus ángulos son ángulos rectos. Aquí tenemos a nuestro rectángulo y ahora vamos con el siguiente. Este de aquí, que tiene forma así como de diamante, se llama rombo. Y la propiedad de los rombos es que todos sus lados son iguales, como en el cuadrado. Este de aquí es igual a este de acá, este de aquí diagonal es igual a este de acá, cruzados son iguales y también cruzados son paralelos. Este de aquí, inclinado, es paralelo a este de acá y el otro opuesto también es paralelo, ¿vale? Este también es paralelo al de acá. Esa es la característica. Y otra es que cuando los lados, o bueno, mejor dicho, las diagonales de esta figura del rombo, que serían las que unen los vértices, así formando una cruz, forman además de la cruz ángulos rectos, ¿sale? Esa es una propiedad muy importante. Y los ángulos, pues ya no, los de adentro, este de aquí arribita, este de acá, este de aquí y este de la orilla, ya no son rectos, ¿sale? Observa que, por ejemplo, estos están más abiertos, izquierda y derecha están más abiertos, pero el de arriba y el de abajo están más cerrados. La única propiedad es esa, que los lados son iguales, ¿sí? Y que tiene sus lados paralelos, 2 a 2. Y nos hace falta también esta figura de aquí, que recibe el nombre de romboide, ¿sale? Se parece al rombo. Se parece al rombo, pero tiene una diferencia. La diferencia es que los lados ya no son iguales. Haz de cuenta que es como si fuera un rectángulo, ¿sí? Donde sus lados son diferentes, el de arriba, el de abajo, izquierda y derecha, ¿sale? Donde son diferentes, pero como que lo inclinamos un poquito, ¿no? Como que lo acostamos. La única propiedad que tiene es que sus lados son paralelos 2 a 2, el de arriba con el de abajo, izquierda con el de la derecha, ¿sale? Esa es la característica principal de estos cuadriláteros, de estas figuras. Paralelogramos significa lados paralelos. Y ahora vamos con la siguiente clasificación, que es la de los trapecios. En este caso, los trapecios solamente tienen un par de lados opuestos. Aquí ya no tenemos dos, aquí solamente hay uno. Y estos son algunos casos. Observa esta figura. Aquí, ¿cuáles son los paralelos? El de arriba y el de abajo. Esos son los paralelos. El otro está chuequito. Entonces este no cuenta como lado paralelo. Solamente el de arriba y el de abajo. Este tipo de trapecios se llaman trapecios rectángulos porque observa que aquí en la esquina tenemos un ángulo. ¿De qué tipo? Un ángulo recto. Entonces aquí, como tenemos un ángulo de 90 grados, por eso es un trapecio rectángulo. Esta figura de aquí nos recuerda mucho a una que habíamos visto en el video pasado, ¿cierto? Aquí, ¿qué figura tenemos?
Tenemos un trapecio también, porque el lado de arriba es paralelo al de abajo y solamente esos 2, porque los otros están inclinados. Pero observa, si somos atentos, podemos observar que este lado de la izquierda se parece mucho al de la derecha, como que miden lo mismo. Y habíamos visto por ahí, en el video pasado, en el video anterior, un triángulo que tenía 2 lados iguales. Si te fijas bien, este es como si fuera uno de esos triángulos, solamente que le quitaron la puntita, ¿no? Le quitaron el pico de arriba. Pero, ¿cómo se llamaban esos triángulos que tenían 2 lados iguales? Se llamaban triángulos isósceles. Entonces, este de aquí es un trapecio isósceles, un trapecio que tiene 2 lados, aquí izquierda y derecha, iguales, ¿va? Esa es la característica, un trapecio isósceles. Y nos hacía falta otro triángulo, por ejemplo, en el video anterior habíamos visto el triángulo rectángulo, el triángulo isósceles, pero también había uno que era parecido a este trapecio de acá, donde sus lados eran diferentes, donde todos medían distinto, ¿no? No eran iguales entre ellos. ¿Cómo se llamaba ese triángulo donde todos los lados eran diferentes? Tenía un nombre particular, tenía nombre como de escalera. Era un triángulo escaleno, ¿cierto? Entonces, esa es la propiedad de este trapecio. Es un trapecio escaleno que parece escalera porque todos sus lados son diferentes, ¿ok? Pero sí tiene lados paralelos, que es el de arriba y el de abajo también. Observa que esa es la característica de los trapecios. El de arriba siempre es paralelo al de abajo y dependiendo de los lados voy a tener un rectángulo si mide un ángulo de 90 grados, un isósceles si tiene dos iguales o un escaleno si todos son diferentes. Y solamente nos hacen falta los trapezoides, que parecen trapecios, pero no lo son. La característica es que no tiene ningún par de lados paralelos, ¿ok? Recordemos, en los paralelogramos son 2 y 2. En los trapecios solamente es uno y uno. Y aquí, nada. Aquí no tenemos ninguno. No hay ninguno que sea paralelo. Un ejemplo sería esta figura de aquí, que parece como un diamante, pero ¿cuál es una característica? Pues este diamantito, observa que tiene aquí sus lados de arriba, estos lados de abajo un poquito más largos, los ángulos también son diferentes, tiene una forma muy particular, tiene forma de cometa. Este es un ejemplo de trapezoide. El cometa es un ejemplo de trapezoide y tiene la característica de que tiene dos lados iguales, que serían los dos de arriba, y otros dos iguales también, que serían los de abajo, ¿vale? Los que están seguidos, para que tenga forma precisamente de cometa. También existen figuras como esta de aquí, que está un poquito más chueca, ¿no? Está un poquito rara. Observa que aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues, tenemos un lado de arriba que es un poquito inclinado, un poquito mediano, este de acá es un poquito más largo, este de aquí también, pero este de acá, el de abajo y el de la izquierda tienen una característica, y es que tiene un ángulo recto, que sería el de la izquierda y el de abajo. Aquí se forma un ángulo recto y entonces este trapezoide se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto. Siempre que nosotros tengamos un ángulo recto en una figura, ese va a ser como el apellido de la figura. Ya ves que había un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. También está el rectángulo, la figura, el rectángulo, ¿sí? También tenemos el trapecio rectángulo y aquí ahora está el trapezoide, trapezoide rectángulo, ¿sale? Si nosotros tenemos un ángulo recto, siempre le vamos a poner ese apellido, que es rectángulo, ¿va? Y finalmente tenemos esta otra figura que es un poquito más irregular, tiene los lados todavía un poquito más chuecos, y aquí hay una propiedad interesante. Observa este ángulo de adentro. Este ángulo de adentro es mucho más grande que todos los demás. Por ejemplo, aquí hay uno pequeñito, aquí también hay uno pequeño, y aquí abajo hay uno pequeño, pero el más grande es este de aquí, está muy abierto. Este tipo de figuras, este tipo de trapezoides que tienen un ángulo más abierto de lo usual, se llama trapezoide cóncavo, ¿sale? Sí, se llama trapezoide cóncavo porque tiene un ángulo más grande de 180 grados, ¿ok? Que mide más que una línea recta, ¿sale? Mide más de 180, por ejemplo, 190 o 200. Esa es la característica del trapezoide cóncavo. Y resulta que nosotros ya vimos, por ejemplo, en triángulos que podíamos construir triángulos utilizando solamente regla y compás. También se pueden construir cuadriláteros, pero construirlos solamente con regla y compás, puede ser un proceso un poquito complejo. Quizá ese sea un tema interesante para un próximo video, cómo construir cuadriláteros solamente con regla y compás. Lo que nosotros vamos a ver ahorita es una manera de construirlos, pero con más herramientas, utilizando la ayuda de un transportador y de una regla para hacerlo más fácil, ¿ok? Y podemos de esta forma construir trapecios o paralelogramos. El procedimiento es el que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos nuestros dos puntos, el punto A y el punto B. Estos puntos nos van a servir de base para poder construir nuestra figura. Estos van a ser nuestros extremos y los vamos a unir como si fuera un segmento. Ya que lo tenemos, vamos a medir el ángulo que nosotros queramos, con ayuda, obviamente, de nuestro transportador. Lo colocamos en uno de los vértices y vamos a trazar una línea de la medida que nosotros deseemos, ¿sale? De la medida que nosotros queramos. Ya que hayamos hecho este paso,
Lo que vamos a hacer es ahora, otra vez con ayuda de nuestro transportador, trazar otra recta con el ángulo que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí estamos utilizando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ya que nosotros hemos trazado esta línea, ahora con ayuda de nuestra regla, vamos a medir cierta distancia. Si, por ejemplo, yo quiero que mi figura, que mi cuadrilátero, tenga un lado que mida 4 centímetros, entonces utilizo el 4. Si quiero que mida 5, pues le pongo una marquita en el 5. Si quiero que mida 6, le pongo una marquita en el 6. Y así es como nosotros vamos a trazar. Por ejemplo, aquí imaginemos que queremos una medida de este estilo. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imaginemos que es una medida de 7. Y en la otra recta también, utilizando el mismo valor, el valor de 7, vamos a colocar otro puntito, ¿sí? Para decirnos cuáles son los que vamos a unir. Y ya que tenemos aquí nuestros 2 puntos, los vamos a unir con ayuda de nuestra regla nuevamente, para tener ahora sí mi figura de 4 lados, que sería esta de aquí. Observa bien, esta es una figura, de 4 lados. Aquí tenemos un ángulo recto, aquí también tenemos un ángulo recto, y como tengo el de arriba paralelo al de abajo, entonces estamos trabajando con un trapecio. Este es un trapecio y así nosotros también podríamos, si queremos, construir un paralelogramo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora el otro lado tendría que estar derechito, con un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y listo, ese sería prácticamente todo, ese sería todo el procedimiento. Como puedes observar, la construcción y clasificación de cuadriláteros no solamente nos ayuda a desarrollar habilidades geométricas, sino que también fomenta mucho el razonamiento lógico, sobre todo a la hora de construir estas figuras y de dibujarlas. Practicar estas actividades nos permite comprender mejor las propiedades de las figuras y su aplicación en problemas matemáticos de la vida cotidiana. Un ejercicio al que yo te invito, un ejercicio que puedes hacer de tarea, que sería muy interesante, es investigar cómo son los otros métodos para construir estas figuras, pero ahora sí, utilizando solamente regla y compás, sin transportador y sin utilizar, por ejemplo, los centímetros, solamente con la regla y el compás. Eso sería un ejercicio bastante interesante. Pero de momento ha sido todo por nuestro video. Ahora ya sabemos cuál es la clasificación de los cuadriláteros y hemos visto una manera práctica de construirlos utilizando regla y nuestro transportador. Te invito a que sigas practicando y si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios y nosotros con mucho gusto te podemos ayudar. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima ocasión.